Bien, esta noche tenemos una conferencia la cual he titulado Modelos, más allá de las palabras. Diga conmigo modelos. Modelos. Una vez más, modelos. Modelos. Muchas personas hablan muy bien, se expresan muy bien, tienen toda la teoría, pero lamentablemente no lo llevan a la práctica. Y todos nosotros, cada persona en algún lugar tiene por lo menos a alguien que le está siguiendo el paso. En otras palabras, todos hemos sido colocados para ser un factor de influencia y debemos de ser un factor correcto de influencia. Dios desea que cada día, cada uno de nosotros estemos caminando en un nuevo nivel de victoria y que sin titubear nos extendamos a aquello para lo cual Él nos llamó para sí. Pero necesitamos tener clara una cosa, que cada uno de nosotros tiene que vivir tras un modelo. Es decir, debemos establecer en nuestra vida un ejemplo a seguir. En muchos sectores del desarrollo humano, tales como familias, negocios, empresas o relaciones, las personas viven estancadas o en graves problemas debido a dos causas principalmente. La primera de estas es que carecen de un modelo a seguir. Imagínense que yo tengo un nuevo nicho de mercado, quiero iniciar una empresa, pero no tengo una empresa que me sirva como modelo, de la cual yo pueda extraer sus estrategias, sus objetivos, sus planes de trabajo, etcétera. Si yo comienzo simplemente sin tener un modelo a seguir, mi avance va a ser prácticamente nulo. Pero si yo tengo un modelo a seguir, entonces yo tengo una ventaja. Diga conmigo, todo modelo a seguir, todo ejemplo es una ventaja. Entonces podemos ver que muchas empresas, negocios, familias, relaciones entre las personas no están alcanzando a desarrollar su máximo potencial porque carecen de un modelo a seguir, carecen de un ejemplo o en algunos casos tienen el modelo equivocado, han apropiado el ejemplo incorrecto de cómo se deben hacer las cosas. La Escritura nos enfatiza que nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, hemos sido puestos como luz a las naciones. En otras palabras, si nosotros hemos sido colocados como un factor de cambio e influencia en nuestra generación, es que también nosotros debemos de apegarnos al modelo correcto. Dios nos ha colocado en esta generación para ser un factor de cambio, un factor de influencia. La pregunta obligada es, ¿y tú a quién estás siguiendo? ¿Cuál es tu modelo a seguir? Si habremos de ser un factor de influencia, si habrán personas siguiendo nuestro ejemplo, la pregunta que debiéramos hacernos cada día es, ¿y nosotros a quién estamos siguiendo? Porque en muchas ocasiones el modelo que hemos tomado para seguir en nuestra vida no es el más adecuado. Y si no es el mejor modelo, créame una cosa, o usted vivirá estancado o usted vivirá lejos del propósito de Dios. ¿Cómo sé si alguien está siendo de influencia a mi vida? Es muy sencillo descubrirlo. Comenzamos a hablar como esa persona. 2 o 3 palabras ya son en nuestro vocabulario de esa persona, ademanes, formas de expresarse, etcétera. E incluso en algún momento le van a decir, ay, lo hiciste como tu mamá, ay, lo hiciste como fulano, lo hiciste de X o Y forma, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque se va dando un nivel de relación en el cual nosotros comenzamos a adquirir no solamente expresiones, sino también formas. Y esto es muy importante porque en este sentido podemos comenzar a descubrir cómo es que nosotros estamos exponiéndonos a un nivel de influencia. Y comienzan con palabras, con ademanes, pero terminan con pensamientos. Y esto es algo muy importante. El día de ayer platicaba con una persona y le decía, tú tienes que aprender a pensar como yo pienso y a ver como yo veo. Y esto es algo totalmente trascendente en el desarrollo de la vida del discípulo. ¿Por qué? Porque si no tenemos nosotros ese nivel de relación, entonces finalmente lo único que tenemos es un montón de teoría, pero que difícilmente podremos llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque carecemos de la identidad que nos va a permitir comprender y manejar la vida y las circunstancias que en derredor se den de la misma manera que aquel que es nuestro modelo a seguir. Cuando nosotros tenemos un modelo correcto,
nosotros tenemos la garantía de poder llegar a nuestro destino en Dios. Pero cuando tenemos un modelo incorrecto, nos va a suceder lo mismo que le sucedió a los fariseos en el tiempo de Jesús. Recuerden que estos hombres cruzarían mar y tierra por ganarse un adepto. Pero una vez que tenían a un discípulo, el Señor Jesucristo dijo que lo hacían doblemente merecedor del infierno que ellos. En otras palabras, tú no solamente vas a influir en la vida de alguien, te vas a reproducir en su vida. Y no solamente te vas a reproducir en su vida, sino que esa persona va a hacer más cosas que tú. Si tú eres un mal ejemplo, va a hacer las cosas como tú y peor, porque a eso le va a imprimir su estilo. Y si tú eres un buen modelo a seguir, entonces también va a hacer las cosas mejores que tú, porque va a añadir tu grandeza más su capacidad. Entonces piensen en lo importante que es tener un buen modelo a seguir en la vida. No es simplemente el escoger de aquí y de allá, sino es más bien establecer un nivel de relación. La pregunta obligada es, ¿usted en este momento de su vida tiene un modelo a seguir? ¿Tiene alguna persona que le esté inspirando para tomar ciertas decisiones en su vida? Necesitamos nosotros un modelo correcto a seguir para que cada día, cada decisión sea enfocada de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. En lo natural nos podemos dar cuenta de los modelos. Cada uno de nosotros portamos algo de nuestros padres, ¿verdad? Algunos de ustedes heredaron la nariz, otros tienen la boca, otros tienen las cejas, las orejas, el color del cabello, el color de la piel, etcétera. Nos guste o no. No tuvimos elección, simplemente lo heredamos por niveles de relación. Lo mismo se da cuando nosotros comenzamos a establecer relaciones al interior del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Comenzamos a hacer y recibir influencia. Pero es muy importante que nosotros definamos cuál será la fuente de influencia que moldee nuestro estilo de vida. Si nuestro modelo son personas conflictivas, mentirosas, chismosas, flojas, apáticas, tú terminarás siendo de la misma forma y aún más, porque le añadirás tu estilo para chismear. Le añadirás tu estilo para la apatía. Pero si te rodeas de personas que aman a Dios, que honran su palabra, que temen su nombre, que son prudentes, que son sabias, que son de buen testimonio, que son trabajadoras, entonces tú lo serás y aún podrás trascender más porque le añadirás tu grandeza. Recuerden lo que dice Proverbios: quien con sabios se junta, sabio será. Quien con necios se junta, no, ¿qué dijeron ustedes? Ay, si no echarás Juana, ¿no? Y no. Fíjense cómo lo expresa la sabiduría bíblica. Quien con sabios se junta, sabio será. Quien con necios se junta, saldrá mal parado. En otras palabras, se va a meter en un sinfín de problemas. ¿Y cuántas veces nosotros estamos apropiándonos del modelo equivocado? El que una persona esté en algún lugar de reconocimiento no significa que sea el modelo más adecuado para seguir. Tenemos que revisar el fruto de cada vida y cada ministerio, cada persona. El Señor Jesucristo mismo lo dijo: por sus frutos los conocerán. ¿Y cuándo se ve realmente el fruto en la vida de una persona? Bajo presión. Porque bajo presión reaccionamos. Y como reaccionamos determina lo que hay en nuestro corazón. ¿Quieres saber cómo piensa una persona? Fíjate en sus decisiones. ¿Quieres saber qué hay en el corazón de una persona? Fíjate en sus reacciones. Porque reaccionamos por impulso. Por eso Jesús dijo: si alguien te golpea en una mejilla, ponle también la otra. No significa que nos vamos a dejar pisotear y golpear por medio mundo. Lo que significa es que no podremos ejercer justicia hasta que primero no controlemos nuestros impulsos. Y muchos de nosotros estamos actuando de X o Y forma porque vimos a X o Y persona hacerlo. Y el problema es que cuando vemos a X o Y persona hacerlo,
nosotros nos permitimos eso y aún más. Supóngase usted por un momento que en lugar de una botella de agua yo tuviera una botella de cerveza. Ustedes dirían, el pastor tomó una. Yo quizás solamente le di un trago, pero usted ya se permite un six. ¿Se da cuenta? Por eso le digo, si vamos a hablar sobre modelos, hay una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que usted me ve hacer, lo hará, pero encima de eso le añadirá. Entonces necesitamos nosotros darnos cuenta que ser un modelo a seguir sí es muy importante, pero también implica una gran responsabilidad. Entonces, es importante que determinemos en esta etapa de nuestra vida a quién debemos imitar. Y la Escritura es muy clara en este sentido. La palabra de Dios nos dice ahí en Efesios capítulo 5, versos del 1 al 2, algo muy importante. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así: por tanto, imiten a Dios. A ver, hasta ahí. El apóstol Pablo nos está diciendo quién debe de ser aquel a quien nosotros debemos imitar. ¿Qué entienden por imitar? Hacer igual a, ¿qué otra cosa? Comportarme como, hablar como, copiar sus expresiones. La Escritura es clara, entonces dice, ustedes deben de imitar a Dios. Pero la más grande definición que Jesucristo nos da acerca de Dios es que Él es espíritu. Dios es espíritu. ¿Entiende eso? Ahora, fíjese, como hijos muy amados. Esta palabra es muy significativa, esta frase, porque el apóstol está diciendo, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Debes de tener una identidad correcta para desear entonces ser como. Si tú no tienes una identidad correcta, tú no vas a desear ser como. Si tienes una identidad correcta, entonces te deleitarás en buscar ser como. Y dice la Escritura, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó. En otras palabras, debemos de seguir el ejemplo de la vida de Cristo, quien es el reflejo o la manifestación, la revelación máxima de Dios en la tierra. Tenemos que ser como Cristo. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú debes de buscar cada día ser más como Cristo. Y hay personas que piensan que ser como Cristo es ser en lo externo, ¿verdad? Ya piensan dejarse el cabello largo, ya están pensando ir a comprar una túnica, andar con sandalias, pero ser como Cristo no tiene que ver nada con esto externo, tiene que ver con el corazón. Por esta razón es que debemos de buscar un modelo que manifieste el carácter de Cristo. La gente está cansada de religiosidad, la gente está cansada de bla, bla, bla. La gente quiere ver a Dios, pero si Dios es espíritu y Cristo está sentado a la diestra del Padre y el Espíritu Santo es invisible, ¿en dónde pues la gente verá a Dios? Algunos ya me miraron y dijeron en el pastor, ¿y por qué no en usted? Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Sí. Cada una de sus células porta su ADN, ¿sí o no? Sí. Entonces, cada uno de nosotros, sin importar en qué parte del cuerpo estemos, debemos de tener presente que tenemos todo el potencial y toda la capacidad de reflejar a Cristo. ¿Amén? El apóstol Pablo sabía que como seres humanos siempre estamos en la búsqueda de un modelo a seguir. Cuando no existe ese modelo o es el modelo incorrecto, nuestro potencial se estanca y nos vemos impedidos de poder alcanzar aquello para lo cual hemos sido predestinados por Dios. Diga conmigo, yo he sido predestinado para grandes cosas. Ahora como que lo cree. Ahora como que quiere decirlo. Yo he sido predestinado para grandes cosas.
Usted ha sido predestinado para grandes cosas, no para cosas pequeñas, no para cosas insignificantes, sino para grandes cosas. Por esta razón es que siempre tener un modelo correcto será nuestra ventaja. Nos va a asegurar poder llegar a nuestro destino de la forma más segura posible. Cuando no tenemos un modelo a seguir, andamos por todos lados dándonos de topes, tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones que en un momento nos parecen las más adecuadas, pero después descubrimos que no era así. ¿Por qué? Porque no tuvimos un modelo a seguir. Pero qué importante es cuando nosotros contamos con un modelo. En este pasaje, el apóstol Pablo nos habla de la importancia de ser verdaderos discípulos de Cristo. Porque solo de esta forma, amada iglesia, el mundo va a creer en el mensaje del evangelio. Solo si usted y yo reflejamos a Jesús. Por esto es que debemos de permitirle al cielo gobernar nuestra vida y nosotros debemos determinar en nuestro corazón ser más como Cristo. Es algo que tenemos que determinar, no es algo que simplemente debemos desear, es algo que tenemos que anhelar. Cuando usted desea algo, si lo obtiene bien, si no lo obtiene bien, pero cuando usted anhela algo, usted muere por tener eso que anhela. En relación al carácter de Cristo, la pregunta obligada es: ¿usted lo desea o lo anhela? Debiéramos anhelarlo. Debiéramos anhelar cada día ser más como Jesucristo. Es verdad que en nuestra naturaleza hay demasiadas cosas imperfectas, pero Cristo debe de ser nuestro ejemplo a seguir. Y si Él es nuestro ejemplo, entonces aquellos que pongan su mirada en nosotros podrán tener un ejemplo digno de ser imitado. Cada uno de nosotros debe entender y tener presente esto. Hay personas en nuestro derredor observándonos y tenemos que ser irreprensibles. Eso no significa que le vas a dar gusto a toda la gente, porque no toda la gente va a estar contenta con lo que hagas. Si lo hiciste bien, si no lo hiciste bien, pero la gran mayoría es todo lo contrario. Si lo hiciste malo y si no lo hiciste peor. Aquí lo importante es que busquemos agradar en todo a nuestro Dios. En el tiempo de los jueces, la Biblia hace una declaración en varias ocasiones, la cual no solamente es triste, sino trágica. La Escritura dice: en este tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Una de las situaciones más tristes para una generación es carecer de liderazgo. Cuando una generación carece de liderazgo, carece de destino. Su destino es incierto porque no tiene un modelo a seguir. Entonces podemos darnos cuenta a lo largo de la historia del pueblo de Israel, en este periodo, el periodo de los jueces, cómo ellos constantemente se estaban dando de topes, constantemente tropezaban, constantemente estaban sufriendo. ¿A causa de qué? No tenían un rey, no tenían un modelo que los inspirara a alcanzar su destino. Ellos vivían como en una montaña rusa. Un día, mientras estaba un juez de parte de Dios, estaban hasta arriba, pero una vez que ese juez moría, ellos se apartaban de la voluntad de Dios y nuevamente ellos estaban por los suelos. Esa es la historia de los jueces, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Por qué? Porque no tienen un liderazgo. Y cuando en nuestra vida no hay un liderazgo que imitemos, no hay un liderazgo que nos inspire, no hay un liderazgo que esté poniendo en nosotros el deseo de ser como somos nosotros, significa que no hemos entendido liderazgo y significa que no hemos entendido que hemos sido colocados por Dios en esta casa para ser factor de influencia. Pregunta obligada para todos los que tienen un ministerio en esta casa. No me respondan, pero quiero que me digas cuántos fans tienes, cuántas personas quisieran ser como tú, cuántas personas les gustaría llegar a tener un liderazgo como el tuyo. No estés pensando en tu líder, piensa en ti. Por insignificante que sea lo que consideras que haces, a los ojos de Dios es valioso y debiéramos hacerlo con excelencia.
Porque la Escritura enfatiza que tenemos en derredor una gran multitud de testigos. Entonces debiéramos buscar siempre hacerlo todo con excelencia. No para los hombres, sino para Cristo. Y nosotros al actuar de esta manera nos estaremos colocando en un nivel de influencia que es digno de imitar. Pero ¿cuántas veces nosotros ni siquiera entendemos que hemos sido colocados en esta generación para ser un factor de influencia, para provocar cambios en la gente, para inspirar a otros a que amen el ministerio? Imagínese usted en una posición de maestro de niños y de repente el pastor descubre dentro de la congregación una persona con potencial para estar con los niños. Y yo se lo entrego a usted como maestro de niños y le digo, desarróllame un líder de esta persona, porque el día de mañana esta persona va a ocupar tu lugar. Cuando la gente no entiende la mentalidad del reino, lo primero que ve es una amenaza. Me va a dejar sin ministerio. ¿No estás entendiendo la mentalidad del reino? El propósito es que te reproduzcas en esa persona y que esa persona no solamente sea como tú, sino que sea mejor que tú. Cuando no hay liderazgo, entonces cada quien se extravía en una imagen equívoca de lo que es el propósito de Dios. Pero cuando tenemos un liderazgo y cuando tenemos modelos que nos inspiran a hacer algo para Dios, entonces podemos darnos cuenta que lo que hacemos tiene sentido. Y eso lo puede usted manejar en cualquier área de desarrollo humano, en una empresa. Lo puede aplicar a un negocio, lo puede aplicar a una familia. Como padre de familia, ¿cuál es el ejemplo que usted le está dando a sus hijos? Tal vez usted es bueno para sermonearlos. Tal vez usted es bueno para darles la teoría, para decirles esto sí, esto no. Pero, ¿qué es lo que finalmente ellos están viendo de nosotros? Tenemos que llevar a la práctica lo que la palabra de Dios dice. Un modelo va mucho más allá del buen decir. Tiene que ver con el buen vivir. ¿Entiende eso? Entonces tenemos que ser modelo para nuestros hijos. Tenemos que ser un buen modelo para la gente que nos rodea, para nuestra familia, para la iglesia, para la gente que está en derredor teniendo contacto con nosotros. Pero eso solamente lo vamos a poder reflejar si nosotros tenemos un modelo correcto. Nuestro modelo por aspiración es ser como Cristo, es imitar a Dios. Pero Él se manifiesta a través de personas como usted y como yo. Y es ahí donde usted y yo tenemos que poner especial atención para saber qué persona va a convertirse en un mentor para mi vida. Porque de otra forma va a suceder como en otras generaciones. Crecemos como la hierba y no hay ni quien te dé una podada. Qué importante es que surja una generación de líderes que estén dispuestos a invertir en la siguiente generación y que estén dispuestos no solamente a advertirse, sino también a perfeccionar, con miras a que esa siguiente generación sea mejor. Es un caos, jueces. Y en Jueces encontramos que surgen generaciones que no conocen a Dios ni la obra de Dios que Él realizó en medio de ellos. ¿Por qué? Por ausencia de liderazgo. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender que cada uno de nosotros ha sido colocado como luz, como sal. Y tenemos que ser ese modelo para que otros puedan alcanzar su destino de una forma más fácil. ¿Amén? El apóstol Pablo nos menciona algunas áreas en las que debemos considerar ser un buen ejemplo, un mejor ejemplo. Posiblemente ninguno de nosotros es perfecto. Si hay alguien perfecto puede levantar su mano, pero sabemos que ninguno de nosotros es perfecto. Pero debemos anhelar ser cada día más como Cristo Jesús. No olvide lo que dice la Escritura en segunda carta a los Corintios capítulo 3 verso 18. Vaya ahí por favor y vamos a darle lectura. Segunda a los Corintios capítulo 3 verso 18. Cuando lo tenga, glorifique a Dios.
Dice la palabra del Señor: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos, diga conmigo, reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cuál es el propósito de un liderazgo efectivo? Que podamos nosotros reflejarnos en otros. El fierro o el hierro se afila con hierro, pero el hombre con otro hombre. Para que nosotros podamos finalmente proyectar, manifestar aquello que Dios estableció o trajo a nuestra vida, necesitamos de alguien que se convierta en ese modelo a seguir, para que aquello que Dios colocó en nosotros pueda con mayor facilidad manifestarse. No somos perfectos, necesitamos del Espíritu Santo. Escuche con atención. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Si el Espíritu Santo comienza a tocar su vida, si el Espíritu Santo comienza a gobernar sus impulsos, sus anhelos, sus deseos, su temperamento, lo López o lo Jiménez o lo Estrada, es el apellido de mi esposa, pues el Espíritu comienza a cada vez hacernos más como Cristo. Diga conmigo, cada vez más como Cristo. Esa debe de ser nuestra meta. No podemos conformarnos con ser como el apóstol Pedro, ni podemos conformarnos con ser como Juan. Tenemos que ser como Cristo. Él es nuestra meta. Por eso necesitamos entregarle el gobierno y el control de todo lo que somos a Él. Amén. Mire, considere lo que dice el apóstol Pablo. Vaya por favor a 2 Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. A partir del verso 1 en adelante. Mientras que usted lo encuentra, déjeme decirle que el modelo de vida que determinemos imitar determinará más de lo que nos imaginamos en lo que mañana llegaremos a ser. Imagínese que usted tiene que recortar tela, y para esto el patrón es de un vestido de una niña de 4 años, pero usted quiere hacer el de una quinceañera. No importa cuántos modelos o cuántos metros de tela corte con ese modelo, nunca obtendrá un vestido de quinceañera. Siempre obtendrá un vestido de una niña de 4 años. ¿Entiende eso? ¿Cuál es el modelo que usted está siguiendo? ¿Sobre qué modelo está recortando su vida? Si no tenemos un modelo, por este motivo es que no hemos alcanzado aquello que Dios tiene para nosotros. Necesitamos un modelo. Por eso consideren lo que el apóstol le dice a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Está allí? Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Estamos viendo cómo Pablo le está explicando a Timoteo que en los últimos tiempos habrá un incremento en la maldad. Ahora fíjese lo que dice la Escritura, verso 10. Tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis
persecuciones y mis sufrimientos. ¿A alguien le conoce usted todo esto? Ese es su modelo. Y si no conoce de alguien todo esto, no tiene un modelo. Tiene un deseo, pero no se ha convertido en un anhelo. Pablo y Timoteo eran así. Inseparables. Y cuando llega el momento en el cual Pablo tiene que establecerlo como pastor, Pablo no duda ni un instante de la labor que Timoteo hará. Sí, es más chavo que él, mucho más chavo que él, pero tiene toda la confianza puesta en él porque sabe que su nivel de relación los ha llevado a un punto donde no solamente le ha vertido su sabiduría, donde no solamente ha habido una transferencia espiritual de dones, de gracia, de unción, sino que Timoteo ve y piensa como Pablo. Timoteo va a manejar las cosas como si Pablo mismo estuviera en Éfeso. ¿Pero por qué? Porque Pablo se convirtió en el modelo a seguir de Timoteo. Ahora, ¿Pablo tendría defectos? Será San Pablo, pero tenía defectos. Más adelante lo vamos a leer en una cita con la cual vamos a cerrar. Él reconoce que tiene carencias, pero en cuanto a sus enseñanzas, era irreprensible. En cuanto a su manera de vivir, era irreprensible. En cuanto a su propósito, era irreprensible. Porque este era un hombre que quería algo y no movía la vista de allí hasta que lo tenía. Dios lo había llamado para predicarle el mensaje del evangelio a los gentiles y fue su pasión el resto de su vida. Él no estaba preocupado por hablarle a los judíos, deseaba que todos ellos fueran salvos. Y si era necesario, él fuese condenado, pero que ellos fueran salvos, sí. Pero nunca se desvió de su propósito. ¿Cómo voy a descubrir cuál es mi propósito si no tengo un modelo? ¿Cómo voy a descubrir para qué nací si no tengo un modelo? Necesitamos un modelo en nuestra vida y usted será el modelo de alguien más. Por eso es importante que consideremos cómo estamos desarrollando nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Usted va a ser un modelo para la siguiente generación. Todos los menores de 25 años van a ser un modelo para la siguiente generación. Todo lo que es iglesia para niños, es muy probable que ustedes sean más su factor de influencia que los que ya somos más adultos. ¿Entienden esa gran responsabilidad que Dios ha colocado delante de sus ojos? Pero muchas veces no lo estamos considerando con la importancia que esto debiera tener, porque no nos estamos preocupando por tener un modelo. Timoteo comenzó a relacionarse con Pablo y su nivel de relación los llevó a un punto en el que ambos comenzaron a participar de lo mismo. Por eso Pablo puede decirle con toda confianza: tú has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir. Sabes cómo vivo, sabes cómo pienso, cómo manejo las cosas, sabes cómo respondo. Conoces cuál es mi pasión, cuál es mi fe. Te has dado cuenta en los momentos difíciles cómo reacciono, mi paciencia. Sabes lo que hay en mi corazón, mi amor. Te das cuenta cuál es mi carácter, mi constancia. Te has dado cuenta de las situaciones que en derredor son difíciles. Y te das cuenta cuando esas situaciones me lastiman, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús.
mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Pablo puede decir: la gente perversa seguirá perdiéndose porque carece de un modelo. Pero tú no tienes excusa delante de Dios, porque tienes un modelo y porque sabes que no es cualquier modelo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle a la siguiente generación: imítame? Quiero que seas como soy yo en mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, cómo reacciono ante las persecuciones y cómo reacciono ante mis sufrimientos. ¿Cuántos podríamos decir eso? Imítame, sé como yo. Pablo tiene debilidades, pero estos aspectos que él toca definen el carácter de una persona. A veces no nos fijamos en el carácter de la gente para determinar a quién vamos a seguir. Ponemos nuestra atención simplemente en que sea una persona carismática. Pero una persona carismática sin carácter te va a llevar a ningún lado. Necesitamos nosotros comenzar a establecer en nuestra vida modelos que nos permitan alcanzar nuestro destino. El Señor Jesucristo declaró esta misma verdad en Lucas capítulo 9. Vaya ya conmigo, por favor. Lucas capítulo 9. A partir del verso 51. Y dice la Escritura: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. ¡Qué hermoso pasaje! Se acercaba su tiempo de irse al cielo. ¡Qué maravilloso sería que pronto pudiéramos estar allí! ¿No cree? Para mí sería genial. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo. ¡Wow! Imagínense la emoción que había en el corazón de Jesús. ¿Cuánto tiempo ya llevaba de ministerio? ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? Y si ya se acercaba el tiempo, pues ya, ¿no? Ya. Ok. No quiero que piensen que estaba en sus primeros 6 meses de ministerio. Aquí es muy clara la Escritura. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Verso 52. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Jesús ya se está preparando para entrar a Jerusalén y manda a sus discípulos: vayan y consíganme un lugar donde descansar, que esté bien, que haya desayuno buffet y todo eso, ya sabe cómo nos gusta. Y Jesús también buscaba eso. Entonces dice la palabra de Dios que la gente no quiso recibirlo. Y los discípulos se enojaron. Verso 54. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Si esos discípulos están ofreciéndole eso a Jesús como una solución, es porque podían hacerlo, ¿sí o no? O sea, ellos se sabían y se sentían con la unción de Elías. Elías hacía descender fuego del cielo cuando él quería. Quiero ejército rostizado y lo tenía. No tenía que tener forzosamente un sacrificio. Simplemente decía: quiero fuego. Y fuego venía. Ellos se sentían con la capacidad, con el poder, con la autoridad para decir que caiga fuego sobre los samaritanos y los consuma. Y sabían que sucedería. Ellos tenían un modelo: Elías.
celoso del ministerio. ¿Qué dijo Jesús? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego, ahí tiene una letra pequeñita, vamos a buscarla abajo, y dice la variante que Jesús les dijo: ¿ustedes no saben de qué espíritu son? ¿Qué les dijo Jesús cuando los reprende? Llevo ya 3 años con ustedes y ustedes aún quieren imitar a Elías, cuando debieran de querer imitarme a mí. A veces nos fijamos modelos que no necesariamente son malos, pero que no es lo que Dios determinó para nuestra vida. Y dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarlas. En el primer libro de Reyes aparece Elías de la nada. ¿Quién fue su mentor de Elías? ¿Quién le enseñó a Elías? Por eso reaccionaba así. No tenía quien le enseñara. Pablo dice: tú sabes cómo reacciono cuando me persiguen, porque Pablo tenía un modelo, Cristo. Cristo fue llevado como cordero al matadero y ni siquiera abrió su boca. Pablo sabía cuál era el modelo que él debía de seguir. Elías no, por eso Elías decía: a mí no me la haces, fuego. Y algunos de ustedes son de la escuela de Elías, carente de modelo, cuando debieran de tener en su corazón la escuela de Cristo, con un modelo y un porqué. Y ellos dijeron: no, pues es que ha de ser bien picudo decir fuego desciende y que se rosticen, queremos ver el poder. Pero Jesús les dice: llevo ya 3 años con ustedes y aún no captan a quién deben imitar. Se dejan llevar por las cosas externas que a sus ojos son atractivas, pero que en esencia no construyen el reino. Yo he escuchado predicadores que desde la plataforma utilizan palabras altisonantes solo porque quieren imitar a alguien más en cuya boca quizás se escuchó chistoso. Toman actitudes que en otros se escucharon cotorras. Imitamos modelos equivocados. Imitamos modelos que no edifican el reino. Cuando lo que nosotros necesitamos es ver a Cristo y reaccionar como Cristo reaccionaría. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando algo en derredor está perdiendo estabilidad? Cuando algo en derredor se está volviendo caótico. Cuando viene una persona a nosotros con injusticia. ¿Somos de la escuela de Elías? ¿Somos de la escuela de Cristo? A Elías nadie le enseñó, creció como la hierba. Ya Eliseo fue otra historia. Eliseo tuvo un modelo y él fue como ese modelo, pero mejor. 7 milagros atribuidos a Elías, 14 milagros atribuidos a Eliseo. Sin duda, lo que tú delegues en las manos correctas será prosperado. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos no solamente a tener un modelo, sino también a determinar en quién vamos a invertir. David se convirtió en un modelo a seguir, no solo por sus palabras. David era un hombre que sabía escribir. Era un hombre que sabía decir las palabras correctas en el momento correcto. Pero cuando estaba en la cueva de Adulam, no le servían mucho sus palabras con gente amargada, con gente enlutada y con gente endeudada. Ellos querían ver algo diferente. Y la vida de David los llevó a convertirse en guerreros valientes, porque David los inspiraba.
necesitamos nosotros entender que si Dios nos ha colocado en la empresa en la que estás, en el negocio en el que estás, en el ministerio en el que estás, en la familia en la que estás, es porque Dios quiere que seas un factor de influencia e inspiración en aquellos que te rodean. ¿Qué está viendo la gente que nos rodea de nosotros? ¿Qué está viendo? En cuanto a nuestra enseñanza, en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra perseverancia, en cuanto a nuestro amor, en cuanto a la forma en la que resolvemos los problemas, ¿qué están viendo? ¿Cuánto gobierno del cielo hay en nuestra vida? ¿Nos interesa el Evangelio? Hay personas que van a reaccionar de acuerdo a sus impulsos y no les va a importar el Evangelio. Pero debiéramos darnos cuenta que cada cosa que nosotros decidamos afectará al Evangelio directamente. Y es lo que debiera importarnos. Necesitamos un modelo correcto a seguir. Y entonces nosotros podremos ser como esa persona y más todavía. Amén. Fíjese lo que dice la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 4. Verso 12. Dice la palabra de Dios, que nadie te menosprecie por ser joven. Timoteo era un chavito, pero ya tenía una gran responsabilidad. Y Pablo puede decirle con toda franqueza, tienes el calibre para hacer lo que yo hago y mejor. ¿Cuál debe de ser la clave? ¿Va a haber gente que te va a menospreciar? Sí. ¿Va a haber gente que se va a burlar cuando te vean ahí todo jovencito, flaquito, pararte detrás del púlpito y titubear? Sí. Pero ¿cómo cierras esas bocas? ¿Cómo cierras esas críticas? Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en tu manera de hablar, en tu conducta, en tu fe, en tu amor, en tu pureza. Modelo. Ya te lo enseñé, enséñaselos. Pero si nosotros no estamos siendo un modelo a seguir, ¿cómo podemos pedirle a la gente que sea un modelo? Por eso Pablo le decía anteriormente, tú me conoces en todos los aspectos de mi vida. Si alguien podría reprocharme algo, eres tú. ¿Qué dices de mí? Es importante que usted se cuestione esto en su vida, en su círculo más íntimo. ¿Qué se dice de usted? ¿Qué ejemplo está haciendo? Amén. Entonces vamos a Filipenses capítulo 3, versos del 12 en adelante. Y con esto vamos a concluir. Filipenses capítulo 3, versos del 12 en adelante. Escuche con atención. No solo seamos ejemplo en palabra, sino vayamos más allá. Permitámosle al Espíritu que Él nos capacite y perfeccione para que seamos un modelo de vida. Hay modelos ministeriales. Podríamos mencionar a David, podríamos mencionar a Samuel, podríamos mencionar tantos otros. Pero no solamente buscamos modelos ministeriales, buscamos modelos de vida. Es lamentable cuando el pueblo de Israel llega con Samuel y le dice, necesitamos un rey.
¿Por qué tus hijos no han seguido tu ejemplo? ¿Qué pasó ahí? Sus hijos no anhelaban ser como Samuel. Deseaban, pero del deseo al anhelo hay un abismo de diferencia. No solo seamos un ejemplo en palabra, vamos más allá, iglesia. Vamos más allá. Tenemos que ser el evangelio hecho carne. Estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero no por eso nos vamos a relajar y vamos a vivir de la forma incorrecta que el mundo nos proponga. Tenemos que permitirle al Espíritu que nos vaya controlando, gobernando. Amén. Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 19, dice así la palabra de Dios. Pablo hablando. Y él dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Pablo reconoce sus carencias. Tengo debilidades, sí. Aún me falta mucho, sí. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Pablo les está aventando una indirecta a aquellos que se sienten la última Coca-Cola del desierto. Aquellos que son los primeros en juzgar, los primeros en descalificar, los primeros en acusar, los primeros en señalar y menospreciar a los demás. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. ¿Cuál es ese modo de pensar? Que todos estamos en el proceso. Dice: ni yo, siendo quien soy, considero haberlo alcanzado ya, pero no dejo de avanzar. Y dice: y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Y fíjese las siguientes palabras. Estas palabras son palabras fuertes, serias. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Diga conmigo: mi ejemplo. Por un momento piense, si usted fuera pastor de una congregación de 10 personas y esas 10 personas fueran idénticas a usted, ¿sería una labor fácil o difícil? Hay quien dice: bien fácil, nunca asistiría a ninguno. Si nos damos cuenta, tenemos deficiencias que nos impiden a veces alcanzar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero si le damos oportunidad al Espíritu Santo de trabajar en nuestra vida y tenemos un modelo a seguir, todo será más fácil. Facilíteles el llegar a su destino, a sus hijos. Deles un buen modelo a seguir. Deles un buen modelo que imitar. A sus discípulos, no solamente llenarlos de manuales y ahora te lees este libro y ahora te lees este otro y ahora quiero que saques copias de esto, sino que vean su estilo de vida y ellos puedan juzgar ese estilo de vida. Creo que el tiempo en el que una autoridad estaba detrás de un mueble impenetrable ha llegado a su fin. Creo que si queremos realmente ser influencia, tenemos que ser transparentes. Y tenemos que mostrarnos como somos. Porque entonces nuestras palabras sí tendrán sentido
y nuestras palabras sí tendrán peso. En medio de sus fracasos, en medio de sus problemas, en medio de sus alegrías, mira cómo reacciona. No todos tienen acceso a eso, pero sería bueno tener un mentor, un modelo que seguir. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos. La Reina Valera traduce: su Dios es su vientre. Literal sería: su Dios es su estómago. Pero no es que digan, oh, santa panza, no. Lo que la Biblia está diciendo es que sus pasiones son lo que los gobiernan, porque no tienen un modelo. Si tenemos un modelo, entonces sabemos cómo hacerle en una o en otra circunstancia. Es importante que usted tenga un modelo. Y dice la Escritura: y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Cuando la gente no tiene un modelo, su visión es tan estrecha, tan corta, que no puede mirar más allá de lo que tiene delante de sus sentidos. Pero cuando tienes un modelo y Dios comienza a moldear tu vida, entonces tu visión se hace muy amplia y tú tienes tu vista puesta en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque sabes hacia dónde te diriges y sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida. Así que, amada iglesia, reflexionemos sobre el tipo de vida que estamos demostrándole a la gente que nos rodea y lo que Dios nos llamó a hacer en esta generación. Seamos modelos dignos de imitar, modelos que van más allá de las lindas palabras, que con nuestro estilo de vida le digamos al mundo: este es el Evangelio. Si no tienes a la mano una Biblia, ve mi vida. Ese es un buen desafío para todos nosotros. Cada día ser más como Jesús. Amén. ¿Usted quiere serlo? Póngase de pie, vamos a orar. Que Dios nos haga mejores modelos. Y que el día de Cristo, cuando estés ante el Señor, cuando Él te vaya a galardonar, te entregue una corona llena de diamantes, llena de zafiros, de rubíes, de piedras preciosas y engastes de oro. Y tú le digas: Señor, pero si no hacía tantas cosas, ¿por qué me das esta corona? Y Él te responderá: por todos los que siguieron tus pasos y lo hicieron mejor que tú. Porque fuiste un buen modelo. Sé un buen modelo. Hay una generación que te va a imitar. No seamos modelo en apatía. Modelo en decir: ay, mejor me quedo a dormir, o mejor le digo al pastor que por el trabajo ya no fui, o mejor, tú sabes. Que la gente que te rodee vea un modelo de pasión, porque serán más apasionados que tú y llegarán más lejos que tú. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la palabra que has traído a nuestra vida. Que tu Espíritu Santo ministre cada corazón y que nos haga entender, Señor, la importancia que tiene el definir en este tiempo de la historia qué tipo de personas habremos de ser, qué tipo de modelo habremos de presentar a la generación siguiente. Ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos, a ser prudentes. Ayúdanos, Dios, a siempre reflejar la naturaleza de tu Hijo Jesús. Que a través de la acción de tu Espíritu Santo en nosotros podamos reflejar tu gloria, Señor, como en un espejo. Quita todo lo que estorba.
Quita todo lo que aún, Señor, opaca ese reflejo. Padre, nuestro corazón está dispuesto. Nuestro corazón te dice, sí, Espíritu Santo, haz la obra en mí, perfeccióname, ayúdame. Quiero ser más como Jesús. Padre, gracias te damos por esta palabra. Ayúdanos a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, que Él es bueno.